días, estimado participante. Mi nombre es Juan José Paredes. Es un placer por fin conocerlo, un placer conocerlo. Esta es la Cátedra de Derecho Civil y Bienes. Yo voy a ser su profesor. Esta es una de las materias más importantes que pueden ver dentro de la carrera, por cuanto la mayoría de las relaciones o la mayoría del trabajo que puedan llegar a tener durante su ejercicio va a ser relacionado con la propiedad o con bienes. Entiéndase relaciones inquilinarias, entiéndase contratos. La mayoría de lo que van a trabajar, al menos desde el ámbito del derecho civil, tendrá que ver con bienes, ¿no? Sin eso, sin más que acotar, pasamos a al primer punto. Esta unidad va a tratar sobre lo que es eh, el objeto del derecho en materia de civil, en materia de bienes, lo que es los bienes como tal, cuáles son la clasificación de los bienes y cuál es la relevancia que estos tienen dentro del ordenamiento jurídico venezolano, y por último lo que es el patrimonio. Habiendo dicho eso, pasamos a decir que el objeto del derecho para Manuel Simón Egaña es todo aquello sobre lo cual recae el poder detentar, el poder que detenta quien tiene la posición activa en la relación jurídica. Debe llegarse a la conclusión de que el objeto es algo que está fuera de los sujetos de la propia relación. Sobre esto tenemos que decir algo. Existe una relación jurídico-material. Dos personas se encuentran con intereses contrapuestos. Por ejemplo, en una relación de compraventa. Una parte quiere vender y otra parte quiere comprar. Estas son las partes dentro de la relación jurídico-material, pero no es el objeto. ¿Qué es lo que los une a ellos? Aquello que se quiere comprar. Digamos que una parte quiere comprar un carro y la otra parte quiere venderlo. Ellos tienen una relación jurídico-material que lo une bajo la figura del contrato de venta, pero sobre lo cual recae esa relación, el objeto de esa relación es el bien. Por eso es que se dice que es todo aquello que está fuera de los sujetos de la propia relación. Entendiéndose esto siempre como un objeto inmaterial, un objeto inanimado. Algunas ramas del derecho, por ejemplo el derecho laboral, consideran que el objeto del derecho podría ser la misma prestación de servicio. Ya no estamos hablando de un hecho inmaterial. Sin embargo, para lo que es la rama del derecho civil bienes, lo que nos interesa son las cosas, aquello que no se pueda mover, aquello que es externo a una relación. Por eso decimos que el objeto del derecho no debería confundirse con un derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Pasamos con lo que es el derecho objetivo, con la introducción al derecho. El derecho objetivo es el derecho en sí mismo, en abstracto. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está establecido en la Constitución, está establecido en el Código Civil, pero es algo abstracto. ¿Cómo yo lo transfiero al ámbito subjetivo? Al poder decir, por ejemplo, este lapicero es mío, este carro es mío o esta casa es mía. Es la potestad que tiene la persona. Sin embargo, no se debe confundir esa potestad de decir yo soy el propietario o yo tengo cierto derecho sobre un determinado inmueble o sobre un determinado bien con el objeto del derecho en sí mismo, con aquello sobre lo cual recae la relación jurídico-material. Luego tenemos el contenido del derecho, y es que si bien un objeto del derecho es todo aquello que está fuera de la relación jurídico-material, los bienes, sobre un mismo bien pueden recaer distintos contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un fondo, tenemos una finca, y sobre esa finca puede estar constituido la propiedad en primer lugar, pero también una persona puede tener un derecho de servidumbre y también otra persona puede tener un usufructo sobre parte de esa finca. Entonces estamos hablando que sobre un mismo objeto del derecho recaen tres contenidos distintos: una servidumbre, la propiedad y un usufructo. Puede pasar, y por eso es que es necesario que tengan claro, no ahora, cuando terminen la materia, cuál va a ser el contenido de cada derecho o qué constituye, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho de posesión, el usufructo u otros derechos reales, para que no confundan o para que puedan distinguir cuando sobre un bien o sobre un objeto del derecho puedan recaer distintos contenidos. Así pues, tenemos que decir de qué es como tal el objeto del derecho o sobre qué nos interesa en esta materia. Y estamos hablando de las cosas. En primer lugar, tenemos que decir que cosa es todo aquello que no es humano, todo aquello que no comparte las características del humano. Es decir, aquello sobre lo cual se puede utilizar, no tiene una conciencia propia, ¿no? En este sentido, el Código Civil nos dice en el artículo 525
que una pequeña definición de cosa. En este sentido, nos dice, cosa es, los bienes son muebles o inmuebles, ¿no? Esta es la primera definición que nos hace el Código Civil con respecto a la clasificación de las cosas. Sin embargo, esa clasificación se queda corta porque las cosas no solo son muebles o inmuebles, inclusive dentro de esa misma clasificación se encuentran los semovientes, que son los animales. Es por ello que la doctrina se ha encargado de establecer parámetros para que se pueda entender mejor lo que es una cosa y qué se diferencia de un bien en materia jurídica. Es por ello que en sentido amplio, cosa es cualquier cosa material, actual o futura que puede formar parte de las relaciones jurídicas en calidad de objeto de la misma. ¿Qué significa esto? Cosa es cualquier cosa material, es decir, algo que existe en el mundo material, algo que pueda yo observar. Por ejemplo, una mesa o una casa o bienes, algo tangible, que pueda ser actual, es decir, que exista en el presente o que pueda existir en el futuro. Puede ser, pasa mucho, que se negocian situaciones a futuro. Por ejemplo, eh, yo voy a vender tantas toneladas de café o voy a vender tantas toneladas de algún determinado bien. Ese bien por el momento no existe porque no se ha producido. Sin embargo, se tiene cierta certeza de que en un futuro puede llegar a existir. Es por ello que también cosa puede ser un hecho futuro y también es susceptible de tener importancia en materia jurídica, que puede formar parte de las relaciones jurídicas en calidad de objeto de la misma. Volvemos a lo anterior. ¿Qué es el objeto del derecho en materia de civil bienes? Es todo aquel objeto inmaterial que está fuera de la relación de las partes, ¿no? Esto en el sentido amplio. Sin embargo, en sentido restringido se puede decir que los objetos materiales, que las cosas son aquellos objetos materiales del mundo exterior sobre los cuales puede recaer derechos reales. Y en este sentido es importante decir que no toda cosa es un bien, ¿no? Eh, por ejemplo, el cielo, el sol, el océano son cosas, existen fuera de una relación jurídico-material, son susceptibles de que el ser humano, por medio de sus sentidos, pueda percibirlos y pueda inclusive tocarlos, pero no puede ser objeto de una relación jurídico-material porque carece de uno de los elementos básicos, como lo es la apropiabilidad o tener un beneficio económico. Así pues, para Aguilar Gorrondona, las cosas son una realidad impersonal o una porción del mundo exterior, material o inmaterial, actual o futuro, que, que en una determinada sociedad se determina, se considera útil para satisfacer necesidades humanas y es susceptible de ser objeto del derecho. Vamos a ir desglosando este concepto. ¿Qué es la cosa? Son una realidad impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Es algo externo a las personas, no es algo propio de una persona. Eh, un bien mueble o inmueble no tiene características propias de una persona, no tiene raciocinio, no puede sentir, no puede hablar, no puede expresarse. Por eso se dice que es impersonal. O es una porción del mundo exterior, como por ejemplo un terreno o algo sobre lo cual una persona puede ejercer su dominio. También es material o inmaterial. Cuando decimos que es material, es algo que existe en este momento, que puede llegar a existir, que puede ser apreciable. Sin embargo, también se puede decir que es inmaterial, como por ejemplo las obras, la música. Una persona puede escuchar una canción, puede entender que existe una letra detrás de esa canción, existe una melodía. Todo eso también tiene un dominio, una persona que lo creó y que tiene un dominio sobre eso, una propiedad sobre este punto que en una determinada sociedad se determina, se considera útil para satisfacer necesidades humanas y que es susceptible de ser objeto del derecho. Esto también va con el punto anterior. No toda cosa es un bien, ¿no? Hay cosas que no son susceptibles de satisfacer necesidades humanas, como por ejemplo, digamos que está el océano. El océano realmente no satisface una necesidad. Si hablamos, por ejemplo, una casa satisface la necesidad de abrigo, la necesidad de un techo. Si hablamos de bienes, por ejemplo, la comida satisface la necesidad de alimentarse. Y también existe un interés económico que se le puede establecer a esas determinadas cosas, a esos determinados bienes y eso los hace susceptibles de ser objeto del derecho. Por ejemplo, volvemos al Sol. Nadie podría apropiarse del Sol o nadie podría apropiarse de un planeta.
como no se puede apropiar, como no existe esa relación, esa importancia dentro de las relaciones jurídicas en el aspecto civil o en el aspecto privado de la persona, no podría hablarse de que estos son susceptibles de ser objeto de derecho. ¿Cuáles son los elementos para que una cosa sea, algunas preguntas hasta este punto? Señor Jorman, Bien, todo muy bien, profe, entendido. perfecto. No toda cosa es un bien, ya quedó claro. ¿Para qué elementos se tiene que cumplir para que una cosa sea considerada un bien? Primero tiene que ser capaz de satisfacer un interés económico, es decir, puede tener una evaluación económica. Yo puedo evaluar una casa, puedo evaluar un terreno, puedo evaluar bienes más pequeños, por ejemplo, lápices o inclusive cosas aún más pequeñas, que además tienen que tener una existencia separada del objeto que lo circunda. Yo, por ejemplo, no puedo agarrar una casa, cortar un pedacito de pared y tratar de venderlo. No me sirve. Oh, Tiene que tener una relación con el objeto principal, ¿no? Digamos que yo hablo de la casa. La casa es un bien, tiene relevancia en el mundo jurídico. Yo puedo venderla, puedo comprarla, tiene un valor económico, se le puede establecer un valor económico a la misma sociedad. Sin embargo, si yo le corto ese pedacito de pared, ese pedacito de pared yo no lo puedo vender, no tiene relevancia y eso ya deja de ser un bien para pasar a ser una cosa y no tendría relevancia en el mundo jurídico. El tercer elemento es que sea capaz de la sujeción al titular, es decir, que una persona puede ejercer su dominio, puede ejercer su derecho real sobre esa cosa. Por ejemplo, volvemos a la casa. Una persona puede ejercer su derecho real de propiedad sobre esa casa. Una persona puede ejercer también su posesión sobre esa casa, puede ejercer un usufructo, puede ejercer sus derechos reales sobre esa casa. Es por ello que una cosa es necesariamente, tiene que ser necesariamente susceptible de sujeción al titular de su derecho. Volvemos otra vez al sol. Nadie puede ser propietario del sol, nadie puede ser, estar en posesión del sol. Por eso, como son cosas que no son susceptibles de tener una sujeción al titular del derecho, no tienen relevancia en el mundo jurídico y por lo tanto no pueden ser considerados como bienes. El cuarto elemento es la utilidad. Y es que toda cosa, para que sea considerada bien, tiene que tener una utilidad dentro del mundo jurídico y esa utilidad jurídica se le da al mundo material. Volvemos a la casa. La casa tiene un interés, da el techo, da abrigo, inclusive si una persona decide arrendarla, puede generar un rédito económico a esa persona, al propietario. Es por ello que da una utilidad. Si un bien, un determinado bien dentro del mundo no genera esa utilidad económica para el propietario del derecho o para una tercera persona, no podría hablarse de que esa cosa tendría un interés jurídico y no podría ser considerado un bien. Y el último elemento es la apropiabilidad, que se relaciona con el tercer elemento. Por una parte, tenemos una persona que es capaz de tener una sujeción sobre la cosa, ¿no? Que puede ejercer su dominio, que puede ser, por ejemplo, propietario. Pero frente a la figura del propietario, también tiene que existir la figura de que este propietario sea capaz de trasladar su propiedad o su derecho a una tercera persona, en este caso un comprador. O, por ejemplo, este propietario puede traspasar parte del contenido de su derecho a una tercera persona y esta persona lo puede adquirir, como por ejemplo un usufructo, ¿no? Existen dos posiciones contrapuestas y una persona puede adquirirla. Eso se trata de la apropiabilidad. Entonces, volvemos al punto. No toda cosa es un bien. Los bienes son aquellos que tienen relevancia en el mundo jurídico. Si no tienen relevancia en el mundo jurídico, si no tienen un interés económico, si no pueden ser apropiados, si sobre esa cosa yo no puedo ejercer mi dominio de mi derecho, no se puede considerar un bien en materia jurídica. En materia jurídica existe una clasificación que fue dada por la doctrina con respecto a lo que puede entenderse como los distintos tipos de bienes. La primera es la que nos da el Código Civil en el artículo 525, el cual establece que las cosas son bienes muebles o inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden, por su naturaleza, trasladarse de un lugar a otro. Yo, por ejemplo, puedo trasladar un lápiz a otro, puedo trasladar la ropa a un lugar a otro, puedo trasladar la comida a un lugar a otro. Pero frente a ello, tenemos los inmuebles, que son aquellos que por su naturaleza no se pueden trasladar. Yo no puedo trasladar un terreno de un lugar a otro, no puedo trasladar una finca de un lugar a otro o una casa de un lugar a otro. Por su propia naturaleza necesita estar en un lugar determinado, en un lugar espacial determinado.
En esta clasificación también entrarían los semovientes, los animales. Y es que dijimos que las cosas es todo aquello que no es humano, no comparte las características del humano. Pero, por ejemplo, un animal respira, se mueve, dentro de sus capacidades puede llegar a tomar ciertas decisiones que son características del humano. Sin embargo, le falta la característica más importante de las personas, que es su racionalidad. Y como no son seres racionales, no pueden ser considerados sujetos de derecho, son objetos de derecho y son considerados semovientes. Luego tenemos los objetos corporales o incorporales. Como objeto corporal es todo aquello que es tangible, que se puede apreciar por medio de los sentidos. Eh, Algo que existe en el mundo material, una computadora, un teléfono, un carro, un edificio, algo que yo por medio de mis sentidos puedo saber que está ahí, por medio de la vista, por medio de mi tacto. Pero también tenemos los objetos incorporales, que es aquellos que yo sé que están ahí por medio de mi propia capacidad racional. Por ejemplo, una obra de teatro, un libro, yo agarro un libro, puedo ser un objeto material, pero ¿qué es lo que está detrás de ese libro? Están ideas, están conceptos, está el desarrollo de determinadas ideas por parte de una persona. Y ese desarrollo de ideas es lo que le pertenecería al autor, sería un bien inmaterial, como parte de su propiedad intelectual. Sin embargo, para que esto también pueda, un bien en materia jurídica pueda ser de esta característica, es decir, un bien incorporal, es necesario que cumpla con ciertos requisitos, como por ejemplo es el registro en el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, en el SAPI. Luego tenemos los bienes fungibles e infungibles. Fungibles es que estamos hablando del género, ¿no? Cuando yo hablo de bienes fungibles, estoy hablando, por ejemplo, de 10 toneladas de café o 10 toneladas de asfalto. Me interesa es el bien en su género. A mí me sirve que sea café de una determinada marca o que sea cosechado. Yo necesito es 10 toneladas de café. Y eso es fungible. Puede ser reemplazado uno por el otro y no afectaría el valor. Pero también tenemos los bienes infungibles, que los bienes infungibles son aquellos que sí necesita que se cumplan que tengan unas determinadas características. A mí no me sirve, por ejemplo, comprar un veo azul. A mí me sirve comprar, y eso es lo que se establece en el documento, un aveo que tenga una determinada placa, un determinado serial, que tenga un determinado dueño con base a un documento anterior, un objeto que sea individualizado de otro y que no pueda confundirse, a pesar de que cumpla con ciertas características. Por ejemplo, en principio hablamos de una veo azul o podría hablarse inclusive de una vaca, ¿no? Pero no, por sus propias características no me sirve que sea suplantado por otro de su igual especie. Luego tenemos los bienes consumibles e inconsumibles. Los bienes consumibles son aquellos que pierden su utilidad jurídica luego de su consumo. Por ejemplo, la comida o el dinero. El dinero, cuando yo lo gasto, ya deja de tener dejo de tener mi propiedad sobre él. Ya extingo mi derecho y pasa a ser de otra persona. Por eso se dice que el dinero es un bien consumible. Y tenemos los bienes inconsumibles, que son aquellos que no pierden su uso, no pierden sus cualidades o no pierden su valor con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, un edificio. Yo hago un edificio y el edificio no está para que se use una vez o dos veces, está para que se use a la posteridad. Después se puede arreglar, después pueden haber ciertas modificaciones, pero la naturaleza de ese bien es que perdure en el tiempo. Luego tenemos los bienes divisibles e indivisibles. Volvemos al caso del café. Yo puedo vender 10 toneladas, pero digamos que no me sirven 10 toneladas. Puedo vender una o puedo vender inclusive kilos. Puedo dividir ese bien en distintas partes y se le atribuye al valor en proporción al bien principal. No, si en 10 toneladas de café me vale tanto, 5 kilos o una tonelada va a valer tanto, pero esto con el valor del bien original. Y luego tenemos los bienes indivisibles, digamos, una obra artística, una pintura. Yo no puedo agarrar y cortarla y pretender que eso tenga un valor. Desvirtúa el concepto de la obra y daña el bien. Eso lo hace inutilizable. Luego tenemos los bienes principales y accesorios. Como un bien principal, podríamos decir que yo tengo una finca, ¿no? Soy propietario de ese lote de terreno
Y dentro de ese lote de terreno existen, por ejemplo, los árboles. Los árboles producen frutos. Esos frutos, eso sería lo accesorio. Pero como yo soy propietario de la finca, todo lo que se produzca en ella, por condición de accesorio, me pertenecería. Eso se conoce como accesión. La accesión puede ser natural o impropia y es algo que se va a ver más adelante. Pero esto se rige por un principio que dice que todo lo accesorio sigue a lo principal. Siempre que yo sea propietario de lo principal, puedo ser también propietario de lo accesorio a este. Luego tenemos los bienes de comercio y fuera de comercio. Los bienes de comercio son aquellos en los que se encuentran las relaciones privadas de las personas. Por ejemplo, yo voy a vender algo que es mío o tengo un derecho de usufructo sobre algo que es de otra persona, pero yo tengo pues el uso y el disfrute de esa cosa, ¿no? Es algo con lo cual se puede negociar. Sin embargo, no todos los bienes que existen dentro del mundo jurídico pueden ser objeto del derecho. Por ejemplo, y lo establece la Constitución, el territorio de la nación es inajenable y por esas mismas características no se puede vender. Luego tenemos los bienes públicos y privados. Públicos que le pertenecen a la nación, al Estado, y privados que pertenecen a la esfera de las personas. Aquello que las personas pueden vender, pueden ceder, pueden ser objeto de derecho en materia civil. Y dentro de los bienes públicos tenemos aquello que es de dominio público, como por ejemplo los terrenos, el territorio de la nación, que no se puede ceder, que no se puede enajenar, y los bienes de dominio privado de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Un dominio privado son aquellos bienes que la nación puede adquirir y puede vender. Digamos, vemos una institución pública, vemos que la institución pública tiene computadoras, tiene materiales, tiene un determinado inventario. Esto puede comprarlo, lo puede vender porque le pertenece a la nación dentro de su esfera como derecho, como sujeto público de derecho privado. O inclusive aquellas cosas que, por ejemplo, le pertenecían antes a cuando estaba Pedeval, estos establecimientos los podía vender, o aquellas cosas que adquiría como medio de las empresas de Estado que le pertenecían como sujeto de derecho privado, pero que eran una empresa pública. Eso con respecto a los bienes. ¿Existe alguna pregunta hasta este momento? Mm, perfecto. ¿Entendido? Vale, con respecto a los bienes, pues nada, son las cosas, son aquellos que nos interesan en este sentido. ¿Y por qué es importante hacer esa aclaratoria? Esta es la materia de derecho civil bienes. Y en esta materia vamos a ver todo lo que es el contenido de los derechos reales. Los derechos reales, pues estamos hablando de la propiedad, la posesión, el usufructo, la servidumbre, y todos esos derechos van a caer necesariamente sobre los bienes. Por eso es necesario tener claro las ideas. Luego tenemos lo que es el concepto de patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, suele haber como una noción un poco clara de lo que es el patrimonio. Decimos que una persona cuando muere dejó mucho patrimonio cuando dejó muchos bienes. O una persona tiene un patrimonio grande cuando tiene bastante riqueza. Pero esto es reducirlo al aspecto material de lo que es el patrimonio, no al aspecto jurídico. En el aspecto jurídico nos tenemos que decir que no todo, que el patrimonio no es un conjunto de cosas, sino que es el conjunto de derechos y obligaciones que una persona puede tener con respecto a unos determinados bienes y que tienen un carácter económico. Es por ello que se dice, es el conjunto de derechos y deberes de contenido patrimonial asociables a una persona. El contenido del patrimonio se traduce en que es susceptible de cuantificarlo económicamente. Una persona puede tener casa, carro, terrenos, edificios, es propietario y como es propietario, esos derechos reales es lo que nos interesa en sentido patrimonial, porque son derechos reales que pueden ser cuantificados económicamente, y eso es lo que entraría dentro de su esfera de patrimonio, como su activo. Como su pasivo, estamos hablando de todas aquellas obligaciones que esta persona adquirió a lo largo de su vida. No obligaciones en sentido general, sino obligaciones en carácter económico. Por ejemplo, esta persona tenía una deuda o no terminó. Sí, exacto, las deudas que tenía una persona a lo largo de su vida. Ese sería el pasivo del patrimonio. Y aunque pues el patrimonio pues tiene que ser entendido así siempre como el conjunto de derechos y obligaciones de carácter económico que están relacionados con una persona en concreto, existen distintas accesiones con respecto a la palabra patrimonio.
En primer lugar, tenemos el patrimonio bruto, que está constituido por el conjunto de los derechos patrimoniales de contenido económico que tiene una persona, es decir, el activo patrimonial. La definición de patrimonio bruto, volvemos a la definición anterior, pero nos limita y nos dice que únicamente, buenas, y nos limita y nos dice que el patrimonio únicamente tiene que ver con la parte económica, con el activo. Aquellas, bueno, sin azúcar. Este, el patrimonio bruto quiere decir que es todo aquel beneficio que tiene una persona, ¿no? Aquellas cosas sobre las cuales tiene una propiedad o sobre las cuales tiene un crédito, por ejemplo, si tiene acciones en una empresa, eso también entraría dentro de su patrimonio bruto, dentro de su activo. También tenemos el patrimonio neto, que sería, en términos contables, tomar el activo, restar el pasivo y ese sería el patrimonio real de una persona. Yo no puedo decir que tengo eh, 10 millones de dólares, pero también debo 8. Entonces, ¿cuál es el patrimonio real? 2. Pero esto en Dos. materia contable. En materia jurídica es un poco más complicado, porque yo no puedo agarrar y decir, bueno, este derecho de propiedad no puedo resumir un derecho de propiedad a sencillamente un número, porque es un derecho, es un concepto abstracto, ¿no? Lo que se tiene que decir en materia jurídica es atribuirle a un valor a esos derechos patrimoniales y el valor económico de las obligaciones. ¿No? No reducirlas, pero sí entender de que detrás de esos derechos patrimoniales existe un contenido económico que puede ser cuantificable. Luego tenemos el patrimonio separado. El patrimonio separado indica la existencia de una masa patrimonial perteneciente a un sujeto y distinta de su patrimonio general. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando como si hubiera dos patrimonios. El patrimonio general de una persona, aquellos sobre los cuales puede adquirir, puede endeudarse, y un patrimonio aparte. ¿Cómo, fun- ¿Cómo funciona ese patrimonio aparte? Por ejemplo, en materia jurídica existe lo que es la constitución de hogar. Yo tengo mis bienes y mi casa en principio sería un bien, ¿no? Que es parte de mi patrimonio, sobre lo cual yo ejerzo mi derecho de propiedad y puede ser cuantificable económicamente. Pero si yo no ejerzo la constitución de hogar, eso puede ser embargable, ¿no? Si me ejerce una acción, esa persona que ejerce una acción, mi acreedor, puede ir en contra de ese bien porque forma parte de mi patrimonio principal. Pero si yo establezco la constitución de hogar, yo separo ese bien de mi patrimonio. ¿Por qué? Porque el hogar es algo importante, es algo en el cual usted va a hacer su vida, va a hacer su vida a sus hijos, va a hacer su vida a su familia. No debería ser un objeto de embargo, pero es necesario que se haga la constitución de hogar con respecto a los requisitos establecidos en la ley. Y por último, tenemos el patrimonio autónomo, que son las masas de derechos y obligaciones que, según opinan algunos, no tienen titular en un momento determinado, pero eso no aplica en Venezuela. O al menos dentro de la legislación latina, entiéndase Iberoamérica, América Latina, España, Portugal, no aplica. ¿Por qué? Porque nosotros somos partidarios de la teoría que dice que todo patrimonio tiene que tener un sujeto de derecho, tiene que estar asociado a una personalidad jurídica que lo ejerza, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona, en lo largo de que exista, puede adquirir o puede endeudarse, pero eso es algo propio de su capacidad contractual. Luego tenemos las características del patrimonio. Volvemos con el punto anterior, la última teoría, y es que depende estrechamente de la noción de la personalidad jurídica. Una persona desde que nace puede ser capaz de adquirir un patrimonio por medio de una herencia o a lo largo de su vida puede adquirir bienes o puede endeudarse, pero es algo que está relacionado con la capacidad de la persona. Inclusive también las personas jurídicas desde que se constituyen pueden adquirir compromisos en materia económica, pueden adquirir bienes, pueden endeudarse, pero es algo que está relacionado es con el principio de personalidad jurídica. Luego tenemos lo que es una universalidad jurídica comprensiva de las relaciones jurídicas de carácter pecuniario. Esto es como un poco enredado, pero es bastante sencillo. Quiere decir que es una universalidad jurídica, es decir, un conjunto de bienes o un conjunto de pasivos o obligaciones de carácter pecuniario que está comprendido dentro de relaciones jurídicas. Yo no puedo adquirir un bien solo, necesito adquirir ese bien con respecto a otra persona que lo tiene. Estoy envuelto en una relación jurídica. O yo no puedo endeudarme solo, tengo que endeudarme con respecto a otra persona. Estoy envuelto en una relación jurídica. Y esas relaciones jurídicas de carácter pecuniario, exacto, exacto. No, porque las sociedades ya están en igualdad.
y tenemos un mismo objetivo. Pero, por ejemplo, en una compraventa, usted tiene el objetivo que es comprar, yo tengo el objetivo que es vender, y esas posiciones contrapuestas se complementan y estamos envueltos en una relación, en una universalidad. Y esto O siempre un da un préstamo en un préstamo también. Yo, por ejemplo, me puedo también. endeudar. Exacto. Yo sería su deudor y usted sería el acreedor. Claro. Estamos en una obligación, en una relación que para menos, al menos para mí es de carácter negativo, una obligación, pero siempre de un carácter pecuniario. Por último, tenemos lo que es el patrimonio separado, que ya lo vemos un poco, habíamos visto un poco antes, el cual constituye núcleos de obligaciones y derechos también pertenecientes al sujeto jurídico, al cual corresponden las demás obligaciones y derechos que constituyen el patrimonio general, pero están separados de este patrimonio general, y la separación existe por virtud de la responsabilidad que los afecta. Igual, un poco enredado, pero es más sencillo. Yo, por ejemplo, tengo mi patrimonio general, pero ese patrimonio yo lo puedo separar a los fines de que no se vea afectado por obligaciones, ¿no? Yo tengo una determinada deuda, pero sobre esa determinada deuda yo voy a usar únicamente esta parte de mi patrimonio para garantizarlo, como es el caso de las garantías, una hipoteca o una prenda, ¿no? Solo voy a usar este bien que sigue siendo parte de mi patrimonio para garantizar esta determinada deuda. Algunos casos son la constitución de hogar, ya se habló antes. La casa en la cual vive una persona es un bien que forma parte de su patrimonio, pero si no se hace la constitución de hogar, este puede ser objeto o puede verse afectado por las obligaciones pecuniarias que esta persona tenga. Luego Profe, ¿cómo aplica ese punto? tenemos que hacer la constitución de hogar y eso se hace con medio, se registra, ¿no? Ah, ok, El procedimiento está establecido en el 632 del Código Civil y de esta manera se excluye el bien, la casa, dentro del patrimonio de la persona para los fines de que no sea afectado por los acreedores. Luego tenemos el beneficio ok, luego tenemos el beneficio de inventario. El beneficio de inventario, digamos que tenemos una herencia. Dentro de esa herencia, yo tengo tanto de patrimonio, pero también tengo tanto de activo, de pasivo. Y ese pasivo aún supera el patrimonio, supera el activo de la herencia. Yo puedo colocar, solicitar el beneficio de inventario y separar el pasivo del activo de la herencia, a los fines de que el pasivo no me vea afectado, porque ese no es el fin de la herencia. El fin de la herencia es poder tener un bien. El tercer ok. punto sería la separación del patrimonio a solicitud de los acreedores. Cuando el heredero no haya aceptado la herencia a beneficio de inventario, los acreedores de la herencia pueden pedir que se separen dos patrimonios, el patrimonio del heredero y el patrimonio sobre el cual se debería ejecutar esas obligaciones, que sería el patrimonio hereditario. Luego tenemos los bienes del quebrado. Los bienes del quebrado tiene momento la declaratoria de la quiebra. La quiebra y la cesación de pagos son conceptos que parecen mezclados, pero la quiebra tiene que ser establecida judicialmente, ¿no? Son causales establecidas en las cuales una persona puede declararse en quiebra y la puede declarar únicamente un tribunal en materia mercantil. Eh, Además, ¿qué significa esto? Nada más puede existir la quiebra desde el momento de la sentencia en adelante. ¿Y por qué hablamos de los bienes del quebrado como un patrimonio aparte? Porque las obligaciones, después de la sentencia de quiebra, los acreedores pueden atacar el patrimonio del deudor, pueden atacar los patrimonios de la persona del empresario, pero solo desde el momento después de la sentencia, ¿no? Todos los bienes que quedaron, todos los bienes que quedaron, no, solo los bienes anteriores, todos los bienes que quedaron posterior a la sentencia no pueden ser atacados. Y por último tenemos los bienes constituidos en fideicomisos, los cuales constituyen fideicomisos no pasan a responder a las obligaciones generadas por este, que pasa mucho por ejemplo, en las películas, que yo constituyo una cuenta a favor de mis hijos, un fideicomiso, y este fideicomiso no puede ser tocado porque no, porque está excluido de mi patrimonio general. Y con esto terminaríamos la primera unidad temática. Repasamos. Las cosas son todo aquello que está lejano o que está externo a las relaciones jurídicos materiales, es decir, que está ajeno a las personas. Por eso es que las cosas son siempre cosas inanimadas, ¿no? A excepción de los semovientes que tienen cierto grado de conciencia. Sobre esas cosas recaen
las relaciones jurídicas, es el objeto de las relaciones jurídicas, tienen importancia en el mundo jurídico, pero no toda cosa puede ser considerada un bien. Para que una cosa pueda ser considerada bien, es necesario que tenga una serie de características, como es la propiabilidad, la sujeción a una persona determinada, que tenga un carácter económico y que pueda ser estimable en materia pecuniaria. Y sobre estas cosas, pues existe una clasificación. Una vez que se cumple esas determinadas características, pasamos a hablar de lo que son los bienes. Pasa a ser un bien. Y sobre esos bienes existe una determinada clasificación. Luego de eso, tenemos lo que son el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de carácter pecuniario que son asociables a una persona, ¿no? El activo y el pasivo de una sucesión, de una persona, que no puede confundirse con los bienes, sino siempre con el derecho que existe sobre esos bienes. Por ejemplo, la propiedad o el usufructo se puede trasladar en el caso de una sucesión, pero no estamos hablando del mismo bien, sino el derecho que se ejerce sobre esos bienes. Y ese sería el patrimonio, que existen distintos tipos de concepciones de patrimonio: el patrimonio bruto, que es únicamente el activo; el patrimonio neto, que es el activo y el pasivo; y el patrimonio separado, que el patrimonio separado pues son aquellos casos en los cuales yo puedo tener mi patrimonio general, pero excluyo parte de ese patrimonio para responder a las obligaciones. Entonces, sin nada más que acotar, me despido y les deseo el mayor de los éxitos.